Buenas tardes, primero que nada, esta es la materia de sistemas electrónicos digitales y el profesor es Valentín Martínez López. Mis datos personales, soy Roberto Martínez Bailó, con registro 21310216 del grupo quinto G. La práctica o configuración que me tocó en este caso fue la de pull down cátodo como. El objetivo, que fue el planteado por el profe, fue el alumno implementar un circuito electrónico para representar mediante 7 LEDs diferentes códigos binarios usando como entrada 7 switch. Para lograr eso se debe establecidos por el estándar TTL. Demostrará en un display de 7 segmentos ánodo común o cátodo común la conversión de códigos binarios a un código propio de 7 segmentos. La descripción también fue proporcionada por el mismo profesor. En esa práctica, el profesor le solicitará representar diferentes caracteres que serán mostrados en un display de 7 segmentos. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switch que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs y los segmentos. Los segmentos se encenderán dependiendo de qué tipo de display se trate, ánodo común o cátodo común, cuyo voltaje deberá corresponder con los niveles TTL. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switch en pull up o pull down, que tendrán 7 salidas, con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs. Cuando el LED esté encendido se interpretará como un 1 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango VIH en los niveles TTL. De igual forma, cuando el LED esté apagado se interpretará como un 0 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango VIL. En los niveles TTL, la corriente a través del LED debe corresponder con IOH e IOL de los niveles TTL respectivamente. Los LEDs encendidos deben interpretarse como números que el profesor te pedirá que indiques en diferentes bases. En cuanto al marco teórico, también el profesor nos pidió que diéramos una pequeña descripción en cuanto a los siguientes términos, y son los siguientes. La resistencia pull-down, su funcionamiento es idéntico a la resistencia de pull-up, pero invirtiendo la lógica, esta configuración asegura un nivel lógico de 0 voltios hasta que sea pulsado el pulsador. Y la resistencia pull-up, cuando configuramos una entrada digital a una resistencia pull-up, estamos asegurando que en todo momento vamos a tener una señal alta hasta el momento en que se introduzca una pulsación del interruptor. En este momento, la entrada digital quedará conectada directamente a la masa, o tierra, como la conozcamos, o lo que es lo mismo, a un nivel de tensión igual a 0. Y también pues, te contamos con el display de 7 segmentos ánodo común, que viene siendo el display ánodo común, es aquel cuyos ánodos están conectados en el mismo punto. Este tipo de display es controlado por ceros, es decir, que el microcontrolador o MCU o FPGA o microprocesador le asigna a cada segmento un cero lógico, también llamada tierra digital, que pues básicamente, como es ánodo común, como nos lo está indicando, este se alimenta, o sea, bueno, sus vías de alimentación en este caso son por una fuente de voltaje. O sea, no es como el otro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de que es el cátodo común, que las dos terminales que tiene de alimentación van a ir a tierra. Como ya lo había mencionado, vamos a hablar también del display de 7 segmentos cátodo común, que en este caso fue el que nos tocó. El display cátodo común es aquel que tiene un pin común conectado a los negativos de los LEDs cátodo. Eso significa que este tipo de display se controla con un 1 lógico o con voltaje positivo, como ya lo habíamos mencionado antes. También agregamos una pequeña descripción de qué viene siendo un display de 7 segmentos, que viene siendo esta. Los displays de 7 segmentos son dispositivos electrónicos de visualización utilizados como una forma fácil de representar números decimales y una alternativa a los displays de matriz de puntos más complejos. Los displays de 7 segmentos empezarán a usarse de forma generalizada como una forma popular para visualizar números. Se llaman displays de segmentos porque están compuestos por varios segmentos que se encienden y apagan para darle apariencia del glifo deseado. Los segmentos, generalmente con LED individuales o cristales líquidos. Los displays de 7 segmentos se emplean ampliamente en relojes digitales, mediante electrónicos, calculadoras básicas, pantallas de electrodomésticos, coches y muchos otros dispositivos que muestran información. Pues también agregamos no solo una pequeña descripción, sino también los campos de aplicación en los que se puede llegar a ver este tipo de displays. También hablamos sobre la polarización del diodo emisor de luz de cada segmento, que es la siguiente también. La corriente por la resistencia es la misma por la de LED. En este caso, el fabricante indicará un valor de
Sub F de 20 mA, luego la tensión de extremos de la resistencia es la tensión de la fuente menos la tensión que hay en los extremos del LED, indicada por el fabricante cuando circula por el 20 mA. Por lo tanto, al sustituir los valores de la expresión, tendremos los 5 voltios de la fuente menos los 2.4 voltios que hay en el LED dividido por 20 mA, que es la corriente que recomienda el fabricante para que se ilumine perfectamente el LED. El resultado es una resistencia de 130 ohms con una tolerancia, por ejemplo, de 5%. Por tanto, el lado de la potencia que debe disipar esta resistencia se calcula multiplicando con la intensidad al cuadrado por su valor de resistencia, obteniendo un valor de 0,052 vatios. Y lo mismo se multiplicó por 1000 obteniendo un valor de 52 milivatios. Eso quiere decir que con una resistencia de un octavo de vatio, o sea, de 0,125 vatios, es más que suficiente. Eso básicamente es un ejemplo, no es la que calculamos nosotros. Sin embargo, también cabe aclarar que este tipo de el LED que utilizamos es un LED opaco, es un LED por lo tanto que manda menos voltaje. Este cálculo está hecho para un LED un LED brillante, o sea, no es opaco, por lo tanto demanda más voltaje. Y esto solamente es una mera referencia a la descripción de la polarización del bioemisor y cómo se polariza. Básicamente para obtener los resultados, para obtener los valores de las resistencias que deben de estar en serie con dicho LED para que este pues nos dé su máxima eficiencia. Agregamos una explicación adicional porque pues, la verdad estos circuitos demandan mucho cable y son muy laboriosos. Sin embargo, gracias a invenciones y que se han ido mejorando los procesos a través de los años, han llegado los jumpers. Los jumpers no es un concepto nuevo, ya tiene muchos años en el mercado. Sin embargo, pues nos permite conectar de una manera más rápida el circuito y agregamos una pequeña descripción que básicamente es un cable que ya venden macho hembra, hembra macho, macho macho, o sea, venden en diferentes configuraciones y se aplican normalmente a circuitos que tienen Arduino. Sin embargo, también es de apoyo en este tipo de circuitos para una conexión más rápida. La lista de materiales es aquí la aquí mostrada, son LEDs rojos opacos, es a referencia en eso, o sea, ojo aquí porque vamos a utilizar un voltaje menor. Bueno, demandan un voltaje menor. Serían 7 LEDs, resistencias, vamos a necesitar de 10 kilos 7, de 1 kilo 7 y de 180 14. ¿Esto por qué? Porque básicamente en los cálculos que se verán en la siguiente diapositiva, trabajamos con los mismos valores de demanda de voltaje del LED. Y pues básicamente, o sea, las dos sheet nos acoplamos para que los dos, tanto el LED como el display, demanden el mismo voltaje. Un display de 7 segmentos, cátodo común, pues como el que ya lo explicamos anteriormente, proto, que será pues nuestra base, nuestra área de trabajo. Jumpers 21, que son también los que explicamos anteriormente, que son básicamente cables. Fuentes de voltaje de 5 voltios, una fuente de voltaje solamente, cable para proto, pinzas de corte, 1, deep switch 1. Cabe resaltar que si no se cuenta con una fuente de voltaje, se puede utilizar un cable para celular o también podemos utilizar el Arduino, que también él nos puede suministrar un voltaje de 5 voltios sin activar. Ahora vamos a la parte de los cálculos. Hay cálculos que ya nos proporcionó el profesor con anterioridad. Vienen siendo, por ejemplo, la fuente con la que vamos a trabajar es de 5 voltios. Eso fue dado por el profesor. La resistencia en paralelo con el deep switch es de 10 kilos, también esa fue establecida por el profesor. La corriente mínima del diodo del LED es de 20 mA, eso lo podemos encontrar en la hoja del fabricante. Y el voltaje del diodo LED es de 1.8 voltios, que también se puede encontrar ya sea en la hoja del fabricante o en tablas que se pueden encontrar en diferentes redes sociales o inclusive en Google, que nos debemos de también de ver que sean voltajes ajustados a los LEDs que estamos necesitando. Nota, los valores de voltaje y corriente aplican para ambos LEDs y displays de 7 segmentos, que era lo que comentábamos antes, que buscamos que haya una igualdad en cuanto a los voltajes que requieren
básicamente para solamente calcular una resistencia y que esa nos funcione para los dos, que es el caso de la resistencia de 180 ohms que vamos a ocupar que ocupamos para armar el circuito, y por eso son 14 resistencias. Aquí, por ejemplo, podemos determinar la resistencia de 1 kilo ohm y que tomamos en cuenta una pequeña regla de 3, ¿no? Que 5 voltios es el 5%, pues entonces 0.5 voltios es el 10%. Por lo tanto, dividimos 1 entre 11 y nos da el resultado de la resistencia, que básicamente 1 viene siendo el voltaje y abajo 11 viene siendo la resistencia, que está en serie, que viene desde el voltaje y que baja hasta la fuente. Más adelante lo vamos a ver demostrado por una pequeña simulación. Corriente de las dos resistencias en serie que van a tierra, que también lo vamos a ver representado en la siguiente diapositiva, que básicamente es la siguiente: corriente es igual a 5 voltios, que es el voltaje de nuestra fuente, entre 11 kilos. ¿Por qué 11 kilos? Estarán preguntando. Pues básicamente porque la resistencia de arriba, la que está en paralelo con el flip switch, es de 10 kilos, y la de abajo, la que va directo a tierra, es de 1 kilo, que es la calculada anteriormente. Entonces solamente se hace una suma de ambas y te quedan 11 kilos, y el resultado es 4.454 por 10 a la menos 4 amperes. Después calculamos la PR, el voltaje en R, 10, que es la corriente la corriente antes calculada por la resistencia, lo cual nos da 4.54 voltios. El voltaje que habrá en el circuito cuando el switch esté desactivado, esté abierto el circuito, o sea, no esté el interruptor abajo, será VO de 5 voltios menos 4.54 igual a 0.46 voltios. Este resultado en particular será el que habrá cuando no esté activado nada en el circuito. Y pues estarán a lo mejor preguntando por qué se mantiene un voltaje, aunque no se esté suministrando como tal, no, sí, aunque como tal no esté cerrado el circuito, pues es por la resistencia en paralelo, que deja pasar un pequeño voltaje, y pues eso permite que haya un pequeño voltaje en todo momento en el circuito. También tenemos la resistencia. Aquí está ya el cálculo de la resistencia para los LEDs, que básicamente es nuestro voltaje total de la fuente, que son 5 voltios, menos 1.8 voltios, que es el voltaje que demanda el LED. Según la hoja del fabricante, entre 20 mA. También este dato es proporcionado por fabricante y nos da una respuesta de 160 ohms. Cabe resaltar pues que el valor comercial más cercano a 160 ohms es de 180, por lo tanto optamos por utilizar la resistencia de 180 ohms en nuestro circuito. Después vamos a la parte de la simulación, donde básicamente se hicieron los circuitos para corroborar que estos fueran correctos antes del armado. Aquí podemos ver que se hizo el análisis mediante el programa Proteus, donde tenemos dos circuitos. Uno tiene la resistencia de 10 kilos, que representa cuando está en paralelo con el flip switch, y la otra no tenemos una resistencia porque simula el circuito abierto, y podemos ver la diferencia de voltajes que hay entre ellas. Aquí podemos ver que es de 0.45, efectivamente, según nuestros respectivos cálculos. Podemos ver que sigue suministrando voltaje aunque no esté activado el switch. Y del otro lado podemos ver que ya cuando se activa el switch deja pasar todo el voltaje de la fuente a nuestro circuito, alimentándolo de esta forma. Ahora, pues básicamente esto es la explicación que les di anteriormente, solamente pues ya que quede en texto. Eso también pues fue redactado por mí mismo, y continuamos. Aquí podemos apreciar ya el circuito ya armado, pero con todos los switch desactivados. Aquí podemos ver que los puntos azules nos indican que ya hay voltaje. No se puso medidores porque ya se hizo el análisis anteriormente, y el análisis que se hizo anteriormente fue por cada LED y por cada segmento.
Entonces pasamos, esta también viene siendo una pequeña explicación, también ya para que quede en texto. Y aquí ya lo podemos ver todos activos, como prenden a la par el LED y el segmento del display. Agregamos otra pequeña descripción, que pues básicamente es lo que se ha dicho anteriormente, y continuamos. Aquí estamos representando nuestra inicial, en este caso Serra, por iniciar el nombre, y vemos cómo se activan los respectivos LEDs según el segmento. También añadimos una pequeña descripción y pues el software donde se simuló. Aquí después tenemos la imagen del circuito físico que ya fue calificada por el profesor. Aquí también representamos igual cuando todos los switch están activos y prende el LED con su respectivo segmento. Aquí también cuando ya está alimentado el circuito, pero están todos los switch apagados o desactivados. Que de todos modos aquí en unas fotos más adelante vamos a demostrar que sigue habiendo un pequeño voltaje. Después, en esta tercera foto, aunque casi no se alcanzan a ver los LEDs, se representa lo mismo de la simulación. Cómo es que prende también sus respectivos LEDs y los segmentos, pero en este caso estamos representando a la inicial. Aquí ya podemos ver un poco más qué pasa cuando está dejando pasar todo el voltaje que viene de la fuente a el circuito, que tenemos una de 4.73, que en los cálculos daba más o menos como 4.54, pero esto varía del multímetro. Pues la verdad no es muy preciso, porque inclusive en la prueba que se hizo con el profesor se pudo analizar que sí fue un dato muy apegado, sin embargo pues el multímetro no es el más eficiente. Aquí se demuestra en el siguiente LED como podemos apreciar, y este es el voltaje que se está suministrando constantemente por la resistencia que está en paralelo. O sea, aquí demostramos que siempre hay un voltaje, aunque el switch esté desactivado. Continuamos y bueno, vienen los análisis de errores. Por ejemplo, en este caso se manifestó un error a la hora de mostrar el funcionamiento del circuito, el cual fue que un LED se estaba quedado encendido, siendo que no debería de pasar esto. Es evidente ya que el switch se encontraba abierto, no dejaba pasar voltaje o desactivado. Dice, la solución fue reemplazar el jumper ya que el anterior estaba haciendo falso. En este caso pues también es muy relevante checar que los componentes funcionen y que también no se tengan falsos en el producto. Añadimos unas recomendaciones para el diseñador, que pues básicamente son calar todos los componentes antes de utilizarlos, simular el circuito antes de pasarlo a proto, ya que esto nos ayuda a ver realmente cuáles son los errores que se pueden manifestar una vez armado el circuito, y aparte pues nos ayudan a corroborar los cálculos sin dañar componentes electrónicos. También es importante pues ya saber leer diagramas, saber interpretarlos, apegarnos a los datasheets de los fabricantes. También aprovechar al máximo los protos, o sea, no utilizar protos de más solo porque sí, sino aprender a distribuir el circuito por todo nuestro proto. También se recomienda, por lo que habíamos dicho antes, utilizar la fuente de 5 voltios. En caso de no tenerla, utilizar un LM7805, que básicamente es un transistor, que lo que ayuda es como darle un regulador que mediante este transistor y su pequeño circuito, que básicamente se compone de dos cerámicos más, nos ayuda a reducir el voltaje de una pila de 9 voltios, bajarlo hasta 5 voltios. Este también fue añadido por mí, no venía dentro de las especificaciones, sin embargo lo pensé añadir para futuras referencias. En conclusión, llegué a la conclusión de que esta práctica no solo tiene la finalidad de reforzar los temas vistos en clase, sino también nuestros conocimientos e ingenio para dar soluciones a los diferentes problemas que se pueden presentar en el desarrollo de este. Una práctica que sin duda alguna llegó a poner a prueba nuestros conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestra carrera. Esas son algunas bibliografías donde nos apoyamos para obtener ya sea las tablas, información adicional para las características, inclusive viene la página de donde se puede descargar el Proteus.
En mi caso, bueno, es el que recomiendo para que se prueben los circuitos antes de pasar. En anexos, pues podemos ver también los datos que obtuvimos para ver cómo era internamente el display cátodo común, cómo se componía y también el circuito que les comentaba anteriormente, que era para el LM7805, que es un regulador de voltaje, que es justamente para cuando tenemos pilas, que de 9 voltios o inclusive de 2, para que lo baje a 5 voltios y pues no truene nuestro circuito. También viene aquí agregado la polaridad de un diodo LED, porque se me hizo curioso que a estas alturas muchos compañeros no saben la que tienen polaridad. Sin embargo, lo agregó, pues mera información. Esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y espero y le haya gustado esta pequeña presentación sobre la práctica 1 pull down cátodo común. Muchas gracias y más que decir, me despido de usted